Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Sean todos bienvenidos, amigas y amigos televidentes, a esta nueva entrega de Teledebate en el segundo día postelectoral, donde hoy precisamente, pues están ocurriendo toda una serie de incidentes en el interior de la República, pues cuestionamientos a nivel de votos municipales, etcétera. Esperamos que puedan resolverse de manera civilizada. La reflexión de este día dice así: quien pretende aprenderlo todo a la vez termina por no saber nada. Y los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1838 murió en Viena Maurice de Talleyrand, sacerdote, político, estadista y sobre todo diplomático. Destacó por sus notables dotes como negociador, ejerciendo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia en 4 ocasiones diferentes. Fue el arquitecto de la política exterior de su país durante el tenso proceso de la Revolución Francesa y más tarde con Napoleón Bonaparte bajo el Imperio. Dotado de gran visión, renunció al cargo por su oposición a las guerras entabladas por el emperador contra Austria, Prusia y Rusia, que le hicieron a este perder el trono y lo condenaron al exilio hasta su fallecimiento. De ánimo sereno, en una ocasión en que Napoleón lo insultó delante de toda la corte, Talleyrand le respondió: lástima que un hombre tan grande sea tan mal educado. En el año 1978, efectivos militares y policiales ocuparon la Junta Central Electoral, deteniendo el conteo de los votos que otorgaban la victoria a Antonio Guzmán, como así fue. La normalidad del proceso logró restablecerse luego de la intervención del gobierno estadounidense. Afortunadamente, es un tiempo que quedó muy atrás ya, como la época del gacetazo, del granadazo y de todas intervenciones militares y policiales como esta en el recinto electoral. En el año 2009 en Montevideo se produjo el fallecimiento del notable escritor uruguayo Mario Benedetti, una de las figuras literarias latinoamericanas de mayor reconocimiento internacional. Bien, tenemos ahí que Danilo Medina le tendió la mano a la oposición. Falta ahora que en gesto de grandeza, Luis Abinader felicita al presidente Medina por su victoria ganada limpiamente en las urnas. Por otro lado, el liderazgo de Danilo se consolida y pese a su derrota, se abre camino hacia el futuro como líder de la oposición, Luis Abinader. Así que esa es la situación. Bien, por otro lado, tenemos, señores, que como resultado de la votación registrada el pasado domingo, ahora tendremos 4 partidos mayoritarios que tendrán que dividirse el pastel del 80% del presupuesto establecido por ley para la financiación de los mismos. Serán el mayoritario PLD, el PRM, que está de estreno, entre ambos conquistaron el grueso de los sufragios, y por último el PRD y el PRCC, o sea, el Partido Revolucionario Dominicano, que preside Miguel Vargas Maldonado, y el Partido Reformista Social Cristiano, que encabeza Federico Antún. Ambos lograron más del 5% a nivel nacional, que es precisamente el límite mínimo requerido para poder ser considerado entre los partidos mayoritarios. Aunque, como ustedes apreciarán, hay mucha distancia entre la votación que obtuvo el PLD y la votación que obtuvo el PRM y la que obtuvieron estos 2 últimos partidos que mencioné. Por otro lado, las agrupaciones emergentes o minoritarias registraron en realidad una votación muy pobre. Salvo Guillermo Moreno y Alianza País, que tuvo cerca del 2%, las restantes no llegaron siquiera al 1%. En algunos casos apenas el 0,30%. Y esto traducido a números significa que apenas consiguieron 3 de cada 1000 votantes.
Ciertamente el certamen, tal como se había previsto, quedó muy polarizado entre Danilo Medina y Luis Abinader, lo cual dejó un margen muy estrecho para los restantes aspirantes, lo que contribuyó al escaso arraigo electoral que lograron. Yo, viendo los resultados que fue despachando la Junta Central Electoral a nivel municipal, por ejemplo, se dio el caso penoso de que en algunos partidos pues, aparecía el candidato de ese partido con un solo voto, el de él, me imagino, ni siquiera el de la familia. Por otro lado, las misiones de observadores de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe y de UNASUR destacaron ayer la normalidad con que se desenvolvió el proceso electoral, con una participación estimada en un 70%. Esa es la que tradicionalmente se ha registrado siempre en las elecciones generales, es más o menos un 70% de votantes y un 30% de abstención, 1% para arriba y 1% para abajo. Pese a algunos inconvenientes menores propios de un proceso tan complejo, recuerden que había más de 14.000 colegios funcionando, millones de electores, bueno, pues estos problemas afortunadamente se fueron solucionando de manera favorable. Claro, ahora viene lo que ocurre siempre con todos los procesos electorales, que es el pataleo, el derecho al pataleo. Las protestas que han venido teniendo lugar ayer y hoy en varias juntas municipales del interior constituyen siempre la compañía obligada de estos eventos. Es la posdata electoral, ahí no hay que se escape. Eso ocurre en todas las elecciones. Va a reclamar a los protestantes, sin embargo, que canalicen sus demandas por las vías que establece la ley, con el acompañamiento de las pruebas que justifiquen sus reclamos. La violencia solo trae violencia, salvo el asesinato del ex rector de la UAS, Matías Aquino Febrillé, en un pleito interno de partido, hecho por el cual guarda prisión Blas Peralta, a quien se acusa del asesinato. Tanto la campaña en sí como el proceso de votación transcurrieron sin desgracias personales que lamentar. Ha sido ahora, después de cerradas las votaciones, que el fanatismo partidario ha obcecado a algunos con el resultado de varias muertes que no debieron ocurrir. Fíjense, la ley establece mecanismos precisamente para quien quiera objetar el resultado de una elección o la forma en que se está llevando a cabo el conteo. Es decir, todos los aspectos de eso que pueden cuestionar una elección y justificar una protesta, bueno, pues para eso están las juntas municipales. En vez de armar pleitos frente a los colegios, en vez de excitar las pasiones de la gente, lo que hay que hacer es sencillamente ir a la junta municipal y, bueno, pues allí tramitar en este caso pues su protesta, su queja, su demanda y acompañar lógicamente pues todos los elementos de prueba que usted tiene que justifique el que usted esté ejerciendo ese derecho. O sea, no protestar por protestar. Por otro lado, por suerte hoy hubo un masivo retorno a las aulas y esto es muy importante, esto es muy positivo. Fíjese, el nivel de inasistencia en esta ocasión fue ínfimo. En tanto, resultó casi absoluta la presencia de los docentes para dar clases. Repito, es una señal muy positiva de que los padres de los alumnos, los propios alumnos y los maestros van adquiriendo cada vez mayor conciencia de la importancia de la educación y se hacen el firme propósito de no perder un día de clase. Una educación de calidad es la herramienta más importante con que contamos para echar este país adelante. Y digo que esto es importante en el hecho de esta asistencia tan notoria de los alumnos y de los profesores. Tengo entendido que superó o anda por el 90%, porque fíjese que en ocasiones anteriores, cuando tenemos, por ejemplo, lo que aquí llamamos, bueno, los puentes, varios días que se juntan de asueto, y la gente se va por ahí, generalmente se va a los resorts, se moviliza hacia el interior, del interior viene para la capital. ¿Qué pasa? Que cuando viene el día siguiente en que hay que retornar a clase, tradicionalmente siempre la asistencia era muy pobre, menos del 50%, a veces el 30%, el 35%. Así que si ahora
Inmediatamente después de este puente, porque para el muchacho fue un puente, porque como los colegios tuvieron que habilitarse precisamente para que la gente fuera a votar, los adultos tuvimos empezar a trabajar la jornada el mismo lunes, pero los alumnos no empezaron las clases hasta el martes porque había que readecuar nuevamente los colegios para poder dar docencia. O sea que para ellos fue realmente un puente. Sin embargo, fíjense el alto nivel de asistencia en este caso que estamos señalando. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, a ver si nos pone ahí, por favor, en pantalla, pues la portada del Demócrata. El Demócrata es, como hemos señalado en otras ocasiones, pues es el vocero oficial de la Junta Central Electoral, es decir, la publicación oficial de la Junta Central Electoral sale con una frecuencia de cada 15 días aproximadamente. Lógicamente este número ya estaba impreso, corresponde al día previo de las elecciones, hice todo listo para votar el 15 de mayo, pero permite conocer, fíjese, el trabajo tan intenso que llevó el montaje de las elecciones en estos últimos días. Mire, ahí aparecen las fotografías de la gente, pues, llevando pues todas las urnas, el movimiento, toda la documentación, cientos de estudiantes que fueron reunidos en un hotel de la capital, que recibieron orientaciones ahí para el proceso, porque ellos participaron también en el proceso. Por otra parte, pues tenemos también la Junta, el encuentro con los secretarios y presidentes de las juntas electorales, en el pleno de la institución también, recibiendo las instrucciones, las orientaciones. La Sociedad de Diario recibió explicaciones sobre la fase final del proceso. Ahí Pepín Corripio felicitó a la Junta por los avances logrados hasta ahora. Ahí estaban los directores de la prensa escrita nacional, diaria, que asistieron y le dieron amplias explicaciones. Los empresarios también, pues, ahí pues fueron, los empresarios, Roberto Rosario participó precisamente pocos días antes de las elecciones como orador invitado de la Cámara Americana de Comercio, que reúne una gran cantidad de empresarios, y lógicamente el hecho de que estuviéramos prácticamente a las puertas de las elecciones y que el orador fuera Roberto Rosario, pues tuvo un gran poder de convocatoria, aparte que ya por sí tiene la Cámara. Esta vez hubo también el voto penitenciario, es decir, los presos preventivos pudieron votar, ejercer el derecho al voto, y es lógico porque ellos no estaban privados de los derechos civiles. Los derechos civiles además se pierden en ese caso cuando ya usted es condenado, pero mientras, y lógicamente lo recupera una vez que usted cumple su condena, pero mientras usted tiene la condición de preventivo, recuérdense que aunque esté en prisión preventiva, la ley establece que usted es teóricamente inocente, mientras tanto no se pruebe su culpabilidad. Esa es una responsabilidad que le corresponde a los fiscales y después el juez es el que determina, de acuerdo con las pruebas que le presente el fiscal, la culpabilidad o no del preso preventivo. Pero mientras él está preventivo, él puede ejercer sus derechos y por eso se le reconoció el derecho al voto, que fue una innovación. El cuerpo diplomático y consular pues también fue convocado y recibió amplísimas explicaciones. En la auditoría del padrón electoral ya habíamos comentado, y eso fue divulgado ampliamente, que se consideró prácticamente perfecta. Los que hicieron la auditoría, la firma que hace la auditoría, que se especializa en este tipo de trabajo a nivel continental, dijo que es el padrón más perfecto que ellos habían hasta ahora auditado en toda la América Latina. Por otro lado, bueno, pues aquí también se fotografía de la visita de los directivos de Orange, garantizando el servicio a la Junta Central Electoral, los observadores de UNASUR cuando llegaron al país, los departamentos de la Junta trabajando todo por... Miren, merecen una felicitación los empleados de la Junta Central Electoral, porque esa gente han tenido que afanarse
trabajar duramente sin horario, sin descanso. Hay que saber lo complejo que es montar un proceso de esta naturaleza. Así que yo creo que es de toda justicia felicitar a los empleados de la Junta Central Electoral y reconocer el magnífico esfuerzo y extraordinario trabajo que han desarrollado, sin límite de tiempo. Por otro lado, tenemos, señores, que salvo grupos de activistas que han estado protagonizando protestas, ustedes lo han visto por la televisión, se han registrado en algunos sitios del país, y por lo general son gente que, esos grupos que aspiran a obtener un puesto, un empleo a la sombra del poder. Y lógicamente para ellos es importante pues que se defina una elección a favor del candidato que ellos apoyan, porque ese es el que después lo va a nombrar. El pueblo, como siempre, dio demostraciones de civismo y responsabilidad. El pueblo es siempre el gran héroe en todos los procesos electorales. Demuestra una madurez mucho mayor que el propio liderazgo político. Entonces, el pueblo siempre va a votar en forma pacífica y ordenada. Y también de igual forma se reintegró ayer, lunes, a sus labores habituales. El país, salvo estos incidentes aislados, recobra su normalidad, que es tal como debe ser. Fíjense, es hora ya de que maduremos y no hagamos de cada proceso electoral una especie de campo de batalla posterior. Si hay algo que denunciar, que se tramite por las vías normales correspondientes, e inclusive si se quiere, que se dé a conocer públicamente a través de los medios de comunicación, debidamente, pero que vengan debidamente fundamentadas. Pero no más de ahí, mucho menos con la ridícula amenaza de algunos fiebruces que hablan de tirar el pueblo a la calle, cuando el pueblo que necesita y desea es trabajar y vivir en paz y no que le perturben ese derecho para satisfacer ambiciones de nadie ni de ningún grupo en particular. Ese es el punto. Que está aspirando un puesto, bueno, pues está bien. Se apoya al candidato, en este caso, que está cuestionando el resultado de una elección en un municipio que, bueno, él pensaba que iba a salir alcalde y a lo mejor por una diferencia de 100 votos, 200 votos, pues resulta que sale el contrario y entonces le empieza a decir que le recuenten los votos. Muy bien. Y entonces nos reúne una serie de gente a su alrededor que son precisamente los activistas de él, es decir, los que habían hecho campaña por él y que lógicamente estaban aspirando que cuando él saliera, pues lo nombrara en una posición. Pero eso es un problema personal de ellos. Es decir, por ese problema personal usted no puede de ninguna manera comprometer, en este caso, la tranquilidad de un pueblo y de un país. Estamos hablando de 10 millones de habitantes que tiene este país, o un poco más. Entonces, por un grupo de 1.000, 2.000, 3.000, usted no puede de ninguna manera comprometer el destino, usted no puede comprometer, usted no puede enturbiar el derecho a una vida tranquila, pacífica y ordenada del resto de la gente. Entonces, para eso precisamente se establecen los mecanismos y la ley así lo consigna, de cuáles son los métodos que usted tiene que están a su alcance para usted entonces pues poder cuestionar la forma en que se ha llevado a cabo el conteo, o que le recuenten los votos, o cualquier una anomalía que usted entienda que se cometió y que le está perjudicando. Bueno, para eso, repito, están las juntas municipales. Eso es lo que hay que hacer. Cualquier cuestionamiento, vaya a la Junta Municipal. Después, en última instancia, usted tiene el Tribunal Superior Electoral. Pero vaya a la Junta Municipal y entonces plantee allí su caso. Pero no trate entonces de crear una situación de intranquilidad pública, de desorden, de caos, porque realmente eso no beneficia a nadie. Así que es importante, y queremos reiterar esto, hacer un llamado a la tranquilidad, al sosiego de la gente. Y eso es una responsabilidad de los dirigentes de los distintos partidos políticos que terciaron en las elecciones. Ya sea que el que está cuestionando una elección en un municipio pertenezca al PLD, pertenezca al PRM, pertenezca al país, pertenezca a cualquiera de los otros grupos que terciaron en el proceso electoral de los partidos políticos reconocidos.
Entonces, esa es una responsabilidad de los líderes, de los dirigentes. Tienen que asumir el compromiso moral de tranquilizar a sus seguidores, de llamarlos a paciencia, a sosiego, a que en modo alguno crean situaciones de desorden público que lamentablemente muchas veces producen desgracia de carácter personal irremediable. Fíjense lo que ha ocurrido. Todas estas personas que lamentablemente han perdido la vida después de haberse cerrado los colegios, es decir, en el proceso posterior. En unos casos a veces por discusiones en un parque, creo que en un parque también pues alguien se puso a celebrar la victoria de Danilo, a alguien no le gustó y entonces ahí mismo se formó el reperpero y el resultado fue un par de muertos. Eso no tiene ningún sentido, es un disparate. Así que no se calienten la cabeza por eso. Y repito, los líderes políticos tienen que asumir esa responsabilidad muy importante con sus seguidores. Yo he visto escenas, por ejemplo, ahí en la televisión que realmente dan pena y son preocupantes. Un candidato a alcalde en un pueblo ahí convocó, bueno, con un meeting, como había como, no sé, una cantidad de gente y empezó a arengar a la gente. Y entonces el resultado fue que hubo que llamar a la fuerza pública, como es natural, para proteger la Junta Municipal, porque prácticamente iban a asaltar a la Junta Municipal. Porque, mire, cuando usted excita, en este caso, los ánimos de la gente, se producen entonces situaciones muy lamentables, porque la gente pierde la cabeza. Y entonces, repito, se producen una serie de ocurrencias, de situaciones que no tienen ninguna razón de ser, que son impropias de un país maduro, de un país civilizado. Y es hora ya de que nosotros maduremos en el ejercicio político, como tiene que madurar también la dirigencia política. Esto lo hemos hablado en muchísimas ocasiones. La partidocracia en este país está en una seria crisis y los líderes políticos tienen que cobrar conciencia de esa realidad. Porque mire, en otros países donde precisamente ha ocurrido este fenómeno, es decir, que la partidocracia va perdiendo apoyo, va perdiendo respeto, va perdiendo consideración, va perdiendo con la confianza y la fe de la gente, bueno, pues se crean las condiciones propicias para que aparezca el emergente. El emergente puede ser, generalmente el emergente se convierte al final de esta historia en un dictador. Es decir, se aprovecha de las circunstancias, asume el poder y a Dios que reparta suerte. Y entonces, y señores, las dictaduras siempre son malas. No hay dictadura buena. Todas las dictaduras son negativas. El sistema democrático es imperfecto, tiene muchas imperfecciones, pero es el menos imperfecto de todos los sistemas, vamos a estar claros. Y eso yo creo que el pueblo dominicano lo ha entendido muy bien, porque el pueblo dominicano lamentablemente vivió un largo proceso de gobierno absolutista, de tiranía, de crimen, de extorsión, y entonces fueron 30 años difíciles, y aunque muchos de la nueva generación no lo conocieron, pero sus padres sí lo conocieron y sus abuelos también. Y eso, la historia está ahí, y la historia esa no se puede borrar. Entonces, esa experiencia dejó al pueblo dominicano una profunda vocación democrática. Y pese a todas las frustraciones que han habido de políticos que prometen cosas y después no cumplen, de gobiernos que realmente no han respondido de manera satisfactoria ni a las promesas que hicieron, ni tampoco a los anhelos de la gente y a las necesidades del país, bueno, que no han ido al poder a servir, sino a servirse. A pesar de todo eso, los dominicanos mantienen su fe en el sistema democrático, su arraigo en el sistema democrático. Así que cada vez que se hace una encuesta y se plantea el tema, oiga, por lo menos 65 al 70% dicen que de ninguna manera cambiarán el sistema actual en que están viviendo con todas las imperfecciones que tienen. Vamos a hacer una pausa y retornamos.
Bueno, esto parece una cosa realmente insólita, yo no le encuentro explicación. Fíjese, el ex líder Raúl Mondesí, que alcalde de San Cristóbal, tiene mucho cuestionamiento, bueno, ahora termina su periodo, denuncia que la ciudad está llena de basura, que esos cúmulos de basura, de desechos sólidos que se están amontonando se debe al hecho de que opositores políticos de él han cerrado el acceso al vertedero. Eso es un absurdo. Ahora, el mayor san cristobalense afirma que dispone de 25 camiones compactadores para la recogida de esos desechos, pero no tiene forma de verterlos por las circunstancias antes señaladas. Y repito, de ser cierto, se trata de un hecho insólito, atentatorio contra la sanidad pública, que de ninguna manera puede ser tolerado, y para eso están las autoridades. Si tal es el caso, que actúen sin violencia, pero con energía, obligando a abrir el acceso al vertedero, porque el interés de la población tiene que primar por encima de diferencias partidarias o rencores personales. Estamos hablando de una ciudad además de una importancia grandísima desde el punto de vista de la población que tiene. Es una de las principales ciudades del país, de la provincia determinante desde el punto de vista electoral. Entonces, y esto lo hemos hablado muchas veces, aquí hay una gran cantidad de leyes que no se cumplen, pero es por desidia de las autoridades. Y la autoridad no es para ser abusiva, pero tampoco permisiva. La autoridad está para hacer cumplir la ley, sin abusos, sin atropello, pero con firmeza. El que viole la ley, señores, sencillamente tiene que ser sometido a la justicia. Mira, ahí salió en la columna de Claudio Cabrera, en el periódico Hoy, en la página del periódico Hoy, una columna que sale fijo ahí, salió también una información que a mí me causó un asombro enorme, además con una fotografía. En La Romana hay una gente que colocó un cartel diciendo que allí ellos vendían el voto a que mejor se lo pagara. Eso es un delito. Yo no sé entonces cómo es que las autoridades no procedieron de inmediato. Esa gente tiene que ser sometida a la justicia. Porque, repetimos, esa es una oferta delictiva. Por otro lado, señores, tenemos que el hecho de que el 50, y vamos apartándonos del tema electoral, pero un tema que es una importancia, que son los impuestos que pagamos. Ahí sale una información donde establece que el 53.7% de los tributos que recauda la Dirección General de Impuestos Internos proviene de los bolsillos de los consumidores por las compras que realizamos, que están grabadas por la ITEVI. Aquí prácticamente ya casi todo está grabado por la ITEVI. Y eso es una clara evidencia de inequidad fiscal. Y más si se contrasta con el hecho de que el impuesto a la renta lo que proporciona es un 37.2 y el impuesto sobre la propiedad un 5.7. Entonces, este dato es relevante a la hora de abordar el llamado pacto fiscal, porque ahí van a tener que introducir correctivos, que si aumentar los impuestos, que así lo prometió el presidente Danilo Medina, aquí no puede haber más impuestos, además él reconoció que estamos pagando más impuestos que el promedio de la región, pero que promueva una mejor distribución de la carga fiscal, que el gobierno recaude lo mismo o hasta más, pero sin agobios para la clase media y pobre. Mire, hace mucho tiempo, aquí hay un experto fiscal muy reconocido, muy capaz, se llama Francisco Canaguat. Él hizo un riguroso estudio y propuso universalizar el ITEVI, es decir, aplicar el ITEVI a todo, pero en base al 10% y no al 18% como se paga ahora. Entonces, esa propuesta sigue vigente y de esa forma sostiene, y es con números precisos a la mano, que el Estado va a recaudar más al mismo tiempo que se va a aliviar de manera significativa la carga sobre la economía popular y el costo de la vida, porque no es lo mismo cuando usted va a hacer una compra, colmar, supermercado, y entonces usted va
cuando va a pagar le pasan la factura, no es mismo que sobre esa factura le carguen el 18% a que nada más le carguen el 10%. ¿No? O sea, es un ahorro realmente apreciable en este caso que favorece mucho la economía popular, la economía de la clase media que carga todos los golpes y la clase pobre que está demasiado agobiada. Por otro lado, pues tenemos esperar que ese aspecto se tome muy en consideración ahora cuando se va a discutir el llamado pacto fiscal que está pendiente. Por otro lado, en las primarias de Estados Unidos, hoy estaban enfrentados Hillary Clinton y Bernie Sanders. Y esto es importante porque la relación nuestra con los Estados Unidos pues, es muy estrecha, entonces lo que ocurra allá, pues lógicamente se refleja aquí. Hoy van a ser las primarias del estado de Kentucky. Las encuestas señalan una batalla muy reñida. Ambos están pugnando por la candidatura presidencial del Partido Demócrata. La señora Clinton va corriendo por el carril de adentro. Ya cuenta con un buen número de delegados que la acercan a la victoria y tiene una significativa ventaja sobre Sanders. Pero esta ha presentado una batalla dura. Y tal como señalara el filósofo de los Yankees, y quien tiene su bien merecida placa en el Salón de la Fama de Cooperstown, donde ya están Juan Marichal y Pedro Martínez, el juego no termina hasta que no finaliza. Lo que aquí traducimos como el clásico jabón en el sancocho. El Partido Republicano, por su parte, ha tenido que aceptar, aunque a regañadientes, de varios de sus principales líderes, la segura nominación del controversial Donald Trump, el hombre que quiere construir un muro a lo largo de la frontera con México, al costo de varios miles de millones de dólares, y pasarle la factura al país azteca, donde, como se podrá imaginar, no son pocos los cuates que quisieran cogerlo por el cuello hasta asfixiarlo. Hacemos la pausa y regresamos. Bien, lo dijimos ayer y lo reiteramos hoy. Esa masiva y sorpresiva renuncia de alrededor o más de 3.000 técnicos y miembros del personal de mesa, pocas horas antes del inicio de los comicios, no puede considerarse una acción espontánea. Imposible imaginar que esa renuncia masiva no haya respondido a una consigna y esta a un propósito específico, que no puede haber sido otro que sabotear las elecciones y crear dificultades, sobre todo postelectorales. Esto más que una simple sospecha es una convicción firme, sobre todo después que anteriormente el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, había denunciado que se estaba ofreciendo dinero a ese personal. El vicepresidente ejecutivo de Finju, Servio Tulio Castaño, hace el mismo reclamo y advierte que en este caso están establecidas sanciones penales, tanto de prisión como de multa. El hecho, a nuestro juicio, es de una gravedad enorme, pero que tiene que ser investigado a fondo. Lo primero es conocer quiénes renunciaron, luego cuáles son sus alegatos y en qué forma se produjo esa renuncia, si verbal, escrita o simple deserción, y lógicamente establecer si respondió a una consigna, como estamos casi seguros, y en cuyo caso estaríamos en presencia de un grave delito, como es de concierto para delinquir en un evento de tanta importancia civil. Por otro lado, mire, si aquí hay una entidad de la sociedad civil que analice con ojo rigurosamente crítico los procesos electorales, esa es sin duda participación ciudadana. Esta tradicionalmente no solo ha observado muy de cerca el desarrollo de los eventos comiciales que han tenido lugar en el país, sino que en cada ocasión ha llevado a cabo las llamadas encuestas a boca de urna, cuyos resultados han coincidido con exactitud casi matemática con los mismos resultados que arrojan las urnas, lo que le concede una enorme importancia y credibilidad a este tipo de verificación. En esta ocasión fue igual, disponiendo de alrededor o más de 2.000 observadores acreditados en todo el país. Por eso hay que resaltar el hecho de que la entidad le dio un buen espaldarazo ayer a la Junta Central Electoral al reconocer que los resultados que ha estado brindando reflejan la realidad del proceso.
al igual que en ocasiones anteriores, aunque no tanto como el pasado año. Participación Ciudadana denuncia, por otro lado, y censura, con toda razón, la compra de votos por parte de candidatos y partidos políticos, que siempre empaña el proceso y al mismo tiempo llama la atención sobre la necesidad de dotar a la Junta Central Electoral de mayores herramientas para que pueda ejercer un mayor control y garantía de equidad y transparencia de los eventos eleccionarios. Por lo pronto, y en esto ha hecho mucha insistencia, sobre todo el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, se hace impostergable la aprobación de la tan traída, llevada, prometida, llorada y necesaria ley de partidos. Y en este sentido vamos a recordar que la propia Junta depositó hace mucho tiempo un proyecto en las cámaras legislativas que a nuestro juicio es el más completo de los varios que le han estado sometiendo, porque los partidos han estado sometiendo una serie, pero nunca los aprueban. Y entre otras facultades atribuidas al organismo, le permitiría a este conocer el origen de los fondos que reciban los partidos políticos y los candidatos de fuente privada. Por ahí anda el dinero, el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción haciendo estrago. Y hay que evitar por todos los medios que llegue a controlar las instancias públicas, porque de ahí al narcoestado no hay más que un paso, y líbrenos Dios. Por otro lado, señores, bueno, tenemos que, tomando en cuenta la complejidad del proceso electoral, donde cada sufragante recibió 3 boletas, una a nivel presidencial, otra congresual y una tercera municipal, pues la verdad que el número de las anuladas resultó muy inferior a lo esperado. La gente supo cómo rayar para que su voto no resultara nulo. Pero otro detalle interesante es la forma fraccionada en que la gente votó. Es decir, hay quien votó por el presidente por el presidente Danilo, por ejemplo, o por Abinader, votó entonces por el senador de otro partido, votó después por el alcalde de otro partido. Y así ocurrió, por ejemplo, en el Distrito Nacional. Fíjense, aquí, por ejemplo, el presidente Medina resultó triunfador por amplio margen. Reinaldo Pared volvió a repetir también con gran ventaja sobre Alberto Atalá, que quedó en segundo lugar. Sin embargo, Roberto Salcedo perdió la alcaldía de manera inesperada y sobre todo abrumadora frente al joven David Collado, porque este le sacó alrededor de 20 puntos de ventaja durante una intensa e inteligente campaña centrada en las fallas de la actual administración y en los principales problemas que confronta la ciudad primada. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos ya volveremos con el tiro rápido de hoy. Teledebate, el tiro rápido, de Mario Rivadavia. Fue inteligente, mesurado y en extremo conciliador el discurso improvisado del presidente Danilo Medina durante la celebración de su victoria en el local de su comando de campaña. Con la votación sin precedentes que obtuvo, la notable ventaja sobre su tenaz y combativo contendor, Luis Abinader, podía haber mostrado algún asomo de arrogancia. No fue el caso. Por el contrario, no solo se mostró respetuoso con quien le disputaba el derecho a un nuevo periodo de gobierno, sino que exhibiendo el clásico ramo de olivo, le tendió la mano a él y al resto de los opositores, invitándolos a trabajar juntos por el bien del país. No ocurrió así con Luis Abinader. No resignado a la clara y contundente victoria del mandatario, faltó al deber elemental de cortesía de felicitarle al tiempo de combinarle a realizar un buen gobierno. Un error de su parte. Olvidó que lo cortés no quita lo valiente. Si la diferencia que hubieran arrojado las urnas hubiese sido por la mínima, 1 punto, 2 quizás, se explicaría esa resistencia a aceptar de buen grado los resultados que han sido más que comprobados y verificados. Pero no fue así.
El veredicto de las urnas marcó una diferencia abrumadora de la cual ya habían indicios en los resultados de numerosas encuestas de firmas reconocidas, arrojando números casi coincidentes y que a su vez coincidieron con los de la votación. En vez de resumar hiel por la herida, abierta en combate limpio, le toca a Abinader disfrutar de lo que a su vez, pese a la derrota, resulta para él una victoria: el haber dejado establecido su liderazgo en la oposición. Si bien fue notable e insalvable la diferencia en votos que lo separó de Danilo Medina, también lo ha sido a su favor la que a su vez lo distancia de todos los demás partidos que fueron a la contienda, donde no se vislumbra una sola figura ni agrupación que pueda hacerle sombra para futuras contiendas. Con un partido improvisado y armado prácticamente a la carrera y un liderazgo de estreno como candidato a la presidencia, obtuvo una cantidad de sufragios muy respetable que constituye su base electoral inicial en lo adelante. Cuenta con senadores, con un buen número de diputados, con muchas alcaldías, con distritos municipales, con regidores. De su educación, habilidad y buen juicio dependerá que se convierta todo eso en una posible carta de triunfo, comenzando por analizar los fallos y errores en que haya podido incurrir. Es por ahí por donde tiene que comenzar para armar un proyecto político sólido, coherente y competitivo, capaz de desarrollar una inteligente estrategia de oposición, no sistemática, sino constructiva y propositiva al próximo gobierno, que le permita a él crecer como figura política y proyectarse con rango de hombre de Estado. En cuanto al presidente Danilo Medina, poco hay que decir. Para él se abren las puertas de la historia, ofreciéndole ocasión de completar una obra de gobierno que goza de gran reconocimiento, para imprimirle un sello de trascendencia y posteridad. Es una oportunidad única. De él y solo de él dependerá aprovecharla. Pero además, consolida y amplía su liderazgo a lo interno del PLD, el partido en el cual forjó la sólida formación política de que dispone y que le ha permitido paso a paso culminar su exitosa carrera como presidente de todos los dominicanos. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos, mayores bendiciones para las amigas y los amigos televidentes. Recuerden no moverse de frente a sus televisores, que por ahí viene ese interesante programa Contacto y después todo el resto de la programación de este Canal 23.